Bien, antes de empezar, os voy a dar una dirección. Muchos la sabréis, evidentemente. Si alguien quiere descargarse las fuentes del kernel de Linux, estoy diciendo del kernel de Linux, no estoy hablando de ninguna distribución, pues la tenemos en esta dirección, kernel.org. Ahí están todos los kernels, todas las versiones del kernel que ha ido Linux sacando a lo largo del tiempo. Llegaremos a un punto en que veamos cómo están constituidas estas fuentes, qué directorios tienen y qué organización general tienen las fuentes de Linux. Dicho esto, pues vamos a empezar con el primer capítulo, por llamarlo de alguna manera, una especie de introducción general a todo el mundillo Linux. Evidentemente, cuando hablamos de Linux, con la X incluida, vamos a hablar del kernel, básicamente. De los tipos, de lo que hace, de lo que deja de hacer, de los cuidados que tenemos que tener, de sus versiones, de 40.000 cosas vamos a hablar. Y vamos a empezar por este capítulo de introducción general, en el que vamos a ver muchísimas cosas. Vamos a ver que el kernel de Linux contra otros kernel Unix, que particularidades tienen los kernel Linux y los kernel Unix, y las que la diferencian. Las dependencias del hardware, ya empezamos aquí con los directorios fuente. Como he dicho antes, Linux, un kernel de Linux los kernels de Linux se pueden compilar para un montón de plataformas hardware. El sistema de versiones de Linux, como Linux va numerando las versiones que va presentando. Y luego ya pues nos introduciremos en los conceptos más básicos de lo que es el sistema operativo. Veremos qué es o qué concepto es el de sistema operativo, que son sistemas multiusuarios, qué son los usuarios y grupos, qué son los procesos. Esta es una de las partes más importantes de esta primera introducción. Y qué tipo de arquitectura de kernel hay, ya que Linux sigue una arquitectura conocida como kernel monolítico, mientras que otros Linux tienen una arquitectura que se conoce como de microkernel. Ya veremos algunas diferencias que hay entre uno y otro y qué ventajas e inconvenientes tienen unos y otros. Más cosas que ver, pues visto estos conceptos básicos, entraremos en una descripción general del sistema de archivos de Linux, que son enlaces, tanto duros como blandos, o hard soft, como queráis llamarle. Se pueden llamar de las dos maneras. ¿Qué tipos de archivos existen dentro de Linux? Esto de autodescriptivo quiero decir que no tengo que poner aquí ningún comentario. Los tipos de archivos son eso, pues, ¿qué tipos de archivos? Los que son los inodes, veremos una característica importante de Linux en cuanto a estos inodes en relación con los que son una estructura de datos que contienen información sobre los archivos. También hablaremos de derechos de acceso y los modos de archivo, quién puede acceder a qué, cuándo y para qué. Y los modos de archivo, pues para qué se puede emplear un tipo de archivo en particular. Luego entraremos, aunque no hemos hablado todavía de lo que son las llamadas al sistema, que lo veremos ahora en la descripción general de los kernels de Linux. Aquí sí, en cuanto a archivos, lo que vamos a ver son las llamadas al sistema para el manejo de archivos. Veremos varias de las llamadas que se pueden hacer al sistema para que el sistema trabaje por nosotros con los archivos. Terminada esta descripción general del sistema de archivos Unix, pues empezaremos con una descripción general de los kernels de Unix.
daremos una definición general, lo que son el modelo proceso kernel, que es el que utilizan prácticamente todos los kernels en Unix, aunque ahí ya os adelanto, el proceso kernel, bueno, no voy a adelantar nada porque si no vamos a tener que entrar en conceptos que todavía vamos a tardar algo en ver. Así que vamos a ir para adelante, veremos eso, el modelo proceso kernel que se utiliza en Linux, cómo se implementan los procesos, qué es un kernel reentrante. Esto es importante, Linux es reentrante, hay algunos Unix que no son reentrantes, veremos el concepto esto de reentrante, que es una función reentrante, etcétera. ¿Qué más? El espacio de direcciones de proceso, cada proceso está en un área privada y veremos cómo se maneja ese área privada y por qué es privada para cada proceso. Veremos la sincronización y las regiones críticas cuando hay varios procesos funcionando en una máquina, pues lo primero que necesitamos es que no se líen unos con otros, evidentemente. Entonces esto de la sincronización y regiones críticas, vamos a hablar de algunas técnicas que hay para, sin meternos en unas profundidades grandes, llegaremos al capítulo más avanzado en que sí, pero de momento pues por lo menos tener el concepto de que un kernel, una de sus cosas es manejar la sincronización entre varios procesos y una cosita que ya veremos lo que son las regiones críticas. Dentro de la sincronización y regiones críticas, como hay varias técnicas, pues vamos a ver algunas, como por ejemplo la inhabilitación de la preemptibilidad del kernel. Y aquí nos encontramos con esta maldita palabra, la preemptibilidad. La preempt en inglés tiene una traducción difícil. Podríamos adelantarlo algo, traducirlo como algo como adelantarse a, anticiparse a, eh, eh, adquirir el derecho por adelantado. No tiene no hay una palabra en castellano que defina preemptibilidad. Incluso en castellano es difícil pronunciar porque no estamos acostumbrados, evidentemente. Y ante esa falta de una traducción simple y clara, pues lo que vamos a hacer es definir lo que es la preemptibilidad y vamos a utilizar esa extraña palabra, como en inglés es un verbo, así que la vamos a verbalizar o a convertir en verbo. Pues entonces hablaremos de preemptibilidad, de kernel preemptivo, pues en fin, utilizaremos siempre esto de preem, lo que sea, para hablar de este concepto, que llegaremos a él, y es uno de los muy importantes en el kernel de Linux. Más técnicas para sincronizar procesos, pues tenemos la deshabilitación de interrupciones, los semáforos, los spin locks, luego cómo evitar un problema que hay cuando se intenta la sincronización, que son los deadlocks o interbloqueos, cómo evitarlos. Y vista toda esta serie de técnicas en cuanto a sincronización que estamos comentando, pues hablaremos luego sobre señales y comunicaciones entre procesos. Algunas veces un proceso pues necesita comunicarse con otro para tomar o dar algún tipo de datos, hacer alguna comprobación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o bien con el núcleo o con el kernel, también puede ocurrir. Entonces hay una técnica o un concepto que son el concepto de señales, y hablaremos sobre ellas en este apartado.
Luego entramos en el tema de la gestión de procesos. Veremos que son los procesos padres y los procesos hijos, que son los procesos zombies. Son hijos muertos, básicamente. Eh, y también que lo que son los grupos de procesos y sesiones de login. Eh, no veremos cómo hacer una sesión de login ni nada por el estilo, sino simplemente hablar de lo que es un grupo de procesos, que se da especialmente la creación de los grupos cuando se hace un login de sesión. Terminado con la gestión de procesos, hablaremos de gestión de memoria. Dentro de la gestión de memoria, parte básica y fundamental en cualquier sistema operativo, pues hablaremos sobre memoria virtual, que es cómo se maneja, el uso de la memoria de acceso aleatorio, la RAM, cómo se maneja la RAM y qué opciones de trabajo tenemos con la RAM dentro de cualquier Unix, y en especial, entonces, lógicamente, de Linux. El KMA, el asignador de memoria del kernel, el kernel, asignador de memoria del kernel memory allocator, exactamente. Son las iniciales de KMA, que es un subsistema del kernel para la asignación de memoria de todas las partes del sistema. Es el gran jefe de la memoria, y reside en el kernel, evidentemente. Veremos qué son direcciones virtuales y cómo se manejan las direcciones virtuales, los espacios de direcciones virtuales en los procesos. Y por último, lo que son almacenamiento en caché, que es un caché, para qué sirve un caché. Y ahora sí, por último, controladores de dispositivos, que son una estructura de datos, funciones, una especie de programas, que son los que realmente controlan la entrada y salida de dispositivos físicos, de dispositivos hardware. Y esto es muy en líneas generales podríamos decir que el índice de lo que vamos a ver en esta primera serie de vídeos dedicados a Linux en profundidad, y preparados ya con esto para empezar a bucear ya realmente en su profundidad.